Bueno, pues muchísimas gracias a la Brigada por invitarnos, a Bev por invitarme a mí a estar aquí con él. No sabes qué emocionada estoy. Y bueno, a todos ustedes por pasar su domingo aquí con nosotros, porque pues sabemos, hay un montón de distracciones, muchísimas ofertas culturales y de entretenimiento en la Ciudad de México, y el que hayan decidido estar justamente aquí, justamente a esta hora, pues a mí me da mucho gusto. Sí, me da mucha emoción a mí también. Estoy muy contento. Muchas gracias. Y pues, Bev, yo quería más bien que platicáramos y no tanto que les leyera yo un texto acerca de las influencias ocultas que te encontré y de cómo se debe relacionar tu obra con el presente, el pasado y el futuro de la novela gráfica. Y mejor que tú nos platiques un poquito, y traigo muchas dudas. Nada más como introducción, si me permites, les voy a contar. Leí el libro esta misma semana. Bev muy inocentemente me dijo, ¿te lo lees en media hora? Y pues sí, se lo lee uno en media hora, pero es de esas semillitas que caen y empiezan a echar raíces en el alma de uno, y que de repente cuando te das cuenta están floreciendo donde menos te lo espera. Y estoy siendo un poco cursi, porque la verdad es que es también como una de esas minas terrestres que están ahí esperando a que uno ponga el pie y te hacen pedacitos el alma, porque también tiene eso tu libro, ¿eh? No se queden con la idea de que porque es una novela gráfica, que porque tiene dibujitos, es una lectura para media hora y olvidarla. Eso no es. No, de hecho para mí es muy frustrante que se lea en media hora, porque yo me pasé año y medio o sea, desde que dibujé la primera página hasta que entregué los archivos, fue año y medio, durante el cual además mi vida y la de mi familia se puso boca abajo y se volvió a levantar. En ese año y medio fue el embarazo de Sofía, que está ahí con Gaby. Entonces tuvimos 2 mudanzas, es decir, una locura. Y entonces, la primera reseña que tuve, que era de un videoblog, el tipo decía, pues es que es una novela muy corta, se lee en media. Y yo decía, tiene 200 páginas, no es corta. Pero sí, bueno, digamos, una primera lectura puede ser muy rápida, por eso... Sí. Fíjense, y también hay un prejuicio ahí, ¿no? Como esta idea de que como es ilustrado seguramente es para niños, y que si es para niños seguramente es fácil, y si es fácil seguramente lo olvidas a la media hora. En general, la novela gráfica no es así. Si no se han acercado a este tipo de trabajos, yo les recomiendo muchísimo que lo hagan, y si no saben por dónde empezar, pues con Bev con El Instante Amarillo pueden empezar con el Uncle Bill, también me parece un gran trabajo. Pero hay muchos escritores, dibujantes de novela gráfica en México que están haciendo cosas muy interesantes, y no por ser dibujos es algo facilito. No, de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque hasta hace muy poco la historieta en nuestro país tenía muy mala fama, o sea, se consideraba poco menos que basura, ¿no? Yo cuando era muy jovencito, conocí un montón de historietistas de la generación anterior a la mía. Una cosa peculiar es que no eran como de la edad de mis papás, sino eran de la edad de mis abuelos. La gente que más o menos es de la edad de mis papás se dedicaron a la caricatura política, porque la historieta no te daba oportunidades de proyección creativa. Es decir, ahí estoy pensando en Manuel Ahumada, El Fisgón, bueno, Giz y Trino son bastante más jóvenes, pero esa generación se consolidó en la caricatura porque la historieta no te ofrecía nada, no había crecimiento, era una artesanía menor, prácticamente desechable. Ahora acaba de morir, hace unos días, hace 2 semanas, murió Ángel Mora, que fue el dibujante de Chanoc. Era un tipo, yo tuve la oportunidad de conocerlo, de hacerle un homenaje en Minería, pero eran cuates o sea, él era una excepción, porque la mayoría de ellos les daba mucha vergüenza decirte a qué se dedicaban. Se consideraba de verdad algo... Pues Kurt Vonnegut dice de la ciencia ficción que algunos críticos la confunden con el mingitorio. En México la historieta era el mingitorio, o sea, cuando decías que alguien leía porquerías, decías, ya estás leyendo tu Memín, tus Lágrimas y Risas. Esto creo que porque los propios autores no lograron articular discursos autorales, que esto empezó a suceder en otros lugares, sucedió
en Francia, en Japón, incluso, bueno, muy cerca de nosotros en España, en Argentina. Y aquí tardó mucho tiempo. A mí me tocó ser de una generación que llegábamos, éramos muchos, ahora quedamos pocos, pero todavía somos, digamos, lo veo como un esfuerzo colectivo llegar y decir, igual que pasó con los subgéneros, no con la novela policíaca y con la ciencia ficción, llegábamos y decíamos, queremos hacer novela gráfica. Yo me acuerdo mucho que uno de mis editores, Andrés Ramírez, me decía, no, la novela gráfica es física cuántica. Me decía que era muy complicado publicar novela gráfica. Y efectivamente ni siquiera teníamos una sección para poder, o sea, no había una sección de novela gráfica en las librerías hasta hace muy poco. Entonces, el hecho de que ahora esto, como nos hayamos transportado las historietas de los puestos de periódicos donde eran basura o eran consideradas casi un producto desechable a las librerías donde tiene otro estatus, pues ha sido un logro generacional que empezó con Rius y que ahora empieza a consolidarse con los autores de mi generación y de la que sigue, que ahora tenemos otras condiciones, pero a mí me tomó casi 30 años poder tener estas condiciones de publicación. Entonces, pues lo celebro mucho, o sea, yo siempre tuve muy claro, yo quería hacer cómics, no quería hacer caricatura política, no quería ser pintor, no quise ser arquitecto, nada pues, incluso ni siquiera quería ser diseñador gráfico, aunque es lo que estudié, yo estaba en la necia de hacer cómics. Oye, ¿y en qué momento o desde cuándo tenías la espinita de hacer novela gráfica ya así, no una historia de largo aliento y además donde pones una propuesta no solo narrativa, sino también artística en el dibujo? Pues desde adolescente, yo lo que pasa es que no fui más que lector de historieta de kiosco. En la casa nos compraban los cómics, justo los que había en las librerías, los libros de Asterix. Ahora se acaba de estrenar la película de Valerian y en mi casa mi hermano y yo leíamos los cómics de Valerian desde niños. Es decir, estaba como muy acostumbrado a este formato. La primera vez que lo intenté tenía 13 años y empecé mi primer álbum, o sea, ni siquiera se llamaban todavía novela gráfica, te estoy hablando de 1985, y era una historia de aventuras de un caballero templario, hecho por un niño de secundaria, pero yo siempre tenía como muy claro que me interesaba como que estuviera publicado finalmente en el formato del libro y que fuera una historia así justo de largo aliento, autocontenida, incluso con una ambición que yo no veía que estuvieran en las revistas, ni siquiera en los cómics norteamericanos. Yo fui lector de superhéroes en mi adolescencia, pero me daba cuenta que quizá con algunas excepciones, ya cuando era yo bastante más grande, las cosas que hacía Neil Gaiman, por ejemplo, que estaban pensadas para después convertirse en libros, pero en general tampoco es que los cómics norteamericanos o ingleses tuvieran esta ambición, también eran un poco basura cultural para ellos. Pero yo sí, como crecí leyendo estos álbumes, lo tenía claro, por lo menos desde adolescente, sabía que quería hacer libros como los de Mafalda o los de Asterix, ¿no? Los de Rius. Wow. Una pregunta antes de continuar. ¿Alguno de ustedes ya leyó El Instante Amarillo? O por lo menos ya lo ojearon. Ok, son poquitos. Entonces, para los demás que no lo han leído, quizá tendríamos que hacer un flashback y platicarles un poco de qué trata, sin contarles el final, por supuesto, que el asesino es el mayordomo y se hunde el barco. Se mueren todos. Sí. Porque es una de las cosas que más me llamó la atención. Estamos ante la historia de una adolescente, preadolescente, una puber, ¿no? Sí. 13 años más o menos, que está viviendo en su casa una situación súper complicada, los papás pelean todo el tiempo, es horrible la situación, le va mal en matemáticas, las otras niñas la bulean, como se dice ahora, tiene una amiga pero es medio tibia la amiga, sí la quiere pero no la defiende como se debe, y además ella tiene un crush por un chavo que toca en una banda que es como, pues, a mi edad decimos es nada, 5 años, ¿no? Pero a los 13 sí es un montón. Es un mundo, sí. Sí. Y nos introduce Bev al mundo, a la forma de pensar, al alma de esta niña, que se llama María, que está buscando algo que le motive a pararse todos los días, que le haga sentir que no es tan horrible el universo, ¿no? Y lo encuentra, y eso me pareció padrísimo, en el punk, las matemáticas y el cómic.
Y la lectura de Y Frankenstein. la lectura de claro, sí, me estaba brincando, que eso es vital, importantísimo, Frankenstein. Y además tiene ahí unas páginas, un capítulo completo de Frankenstein, porque Bev juega con los estilos y con los géneros, y de repente sí es novela gráfica, pero de repente es Frankenstein en versión ilustrada, ¿no? Como si fuera un clásico ilustrado. Y aún dentro de la parte de novela gráfica tienes un montón de diferentes estilos y ahí unos guiños y referencias a muchas otras cosas, ¿no? Mucho de cultura pop, pero como pop underground, diría yo, o sea, sí. Pop tarantinesca, no sé. Me encanta no poderlo definir. Me entusiasma mucho que no sea un libro que se pueda poner en una etiqueta de 2 palabras. Porque quiere decir que cada lector va a encontrar diferentes referencias. Pero en resumen, es María que encuentra en su tocaya Mary Shelley una inspiración, y por ahí va la historia, ¿no, Bev? Sí, y el título, que es El Instante Amarillo, alude a un momento de revelación que ella va a tener. Yo creo que todo mundo tiene un momento en el que, si no descubre qué quiere en la vida, por lo menos atisba qué es lo que no quiere. Y entonces ella va a tener todas estas circunstancias, los papás divorciándose, que la bulean en la escuela, este momento tan complicado de la adolescencia, sazonado por el descubrimiento de Frankenstein, del punk rock, de la escena post-punk que había en la Ciudad de México en 1990, que sale ahí el Tianguis del Chopo, por ejemplo, que yo sé que tú... Sale Juan Eladio. Sale Juan Eladio. Fue mi máster de películas en el Chopo. Juan Eladio educó a toda una generación de cinéfilos de cine raro. Yo no sé de dónde sacaba el material, pero lo que quiero decir es que eran... o sea, ahora quizá para los que son jóvenes ahora es impensable que sea difícil conseguir la información. En aquel momento tenías que ir y buscarla. Yo me acuerdo... Eso lo cuento en Uncle Bill, que yo tardé 3 años en conseguir un libro de William Burroughs. Entonces, aquí lo que sucede es que todas estas cosas se conjuntan para que ella pueda como aprender a decir que no a un modelo que se le está imponiendo de ser una especie como de princesita clase mediera, y ella dice, ¿saben qué? No quiero, yo no quiero ser esto. Y le va a permitir a futuro convertirse en lo que de verdad desea. Ella le gusta dibujar, y entonces, bueno, va a descubrir que por ahí puede tener un camino que no es el camino tradicional que tienen todas sus compañeritas. Y entonces creo que es eso, como una historia sobre ese momento en el que tienes esta revelación, en la que puedes decidir por lo menos, si no para dónde ir, por dónde no irte. Y a eso alude. Es un poema como sabes, de Silvia Plath. Es una línea, es una cita, es El Instante Amarillo, este momento en el que tienes esta revelación que cambia tu vida para siempre. Y entonces, al mismo tiempo es una novela sí, es novela juvenil, es también un poquito crónica de época, porque a mí me tocó, hacía mis fanzines y los íbamos a vender con mi amigo el Carcas, que está ahí, que además también era cliente de Juan Eladio. O sea, es decir, mi hermano tenía una banda y entonces tiene todavía, entonces todos los sábados íbamos al Chopo a conectar tocadas, todo esto que además supongo que es una escena que poco a poco se está perdiendo. Es también un retrato de época, pero sobre todo es una historia de lo complicado que es ser diferente en un mundo que cada vez tiene modelos hegemónicos más tiránicos. Y ahí estás llegando a uno de los puntos que me parecen más importantes, porque yo también... ¡Ay! Aguas. Pensé que iba a empezar a caer sangre como en Carrie. Hay una referencia a Carrie. Sí. Yo fui también una adolescente rara, ¿no? Eso de que sientes todo el tiempo como que estás en otro plano dimensional que está como 1 milímetro o 1 segundo desplazado del que tiene el resto de la gente, y nunca acabas de encajar, y que cuando vas a hablar no sabes si vas a nerdear durísimo y te van a... o a media frase dices, lo que estoy diciendo no le interesa a nadie, ¿no? Ya los estoy usando a ustedes de terapia de grupo. No, entonces yo me identifiqué muchísimo con María, y sucedió que al mismo tiempo estaba viendo esta serie de tele de 13 razones, ¿ya la vieron? Que es una adolescente que se suicida, así empieza, no les estoy contando el final,
y es descubrir cuáles son los motivos y te das cuenta de que esta sensación de no pertenecer puede ser devastadora, ¿no? Y yo pensaba, al compararlos, qué importante es de pronto descubrir algo a lo que sí perteneces. Y no tiene que ser tu grupo de la escuela, ni las niñas populares, ni la música de Timbiriche, ¿no? Puede ser algo que aunque no sea tan conocido, tan popular, sea donde tú te sientes a gusto. Con mis amigos Darks decíamos, el lugar donde es tu hogar es donde te ríes del chiste y no eres el chiste, ¿no? Claro, qué bonito está eso. Pues nosotros éramos más como punky metaleros. Soy bastante mayor que tú, pero justo esta, es que ahora creo que tiene otra connotación, pero sobre todo pensaría en como un libro contracultural, porque había algo que era esto, que no era la cultura oficial, que te daba una sensación de pertenencia. Y también está la parte que no quisiera dejar que se me vaya de Frankenstein como una gran metáfora de la adolescencia. Yo siempre lo vi como eso, o sea, el tipo que eres la obra maestra de tu papá, pero de repente te ve y dice, pero ¿qué cosa he hecho cuando tienes 15 años? Y todo esto creo que era originalmente es que yo quería hacer una historia de horror en un colegio de monjas, de posesiones satánicas. Y sí, era otra cosa. No tenía nada que ver con lo que acabó siendo, porque además se me ocurrió en aquellos años, por ahí del 90 y tantos, pero me di cuenta que según pasaban los años, que fueron dándose las condiciones para hacer un libro como este, ya no me interesaba hacer algo tan furioso y como tan choqueante, ¿no? Me interesaba hacer una historia. Y es como quisiera aterrizar un punto importante. Tengo un amigo, Rafa Marín, que es un escritor español también de ciencia ficción, subgéneros, también guionista de cómics, y él dice que es momento de contar con los cómics las historias que nunca se han contado desde los cómics, porque bueno, siempre hemos tenido esta hipérbole de los superhéroes y todo eso, pero como estas historias, yo quería una historia muy humana, muy íntima, muy pequeñita, es totalmente distinta de mi novela gráfica anterior, que era búsqueda obsesiva de William Burroughs por México. Aquí quería una historia muy chiquita, muy íntima, contada con los recursos del cómic de los que ya hablabas, que en los cómics tú en la historieta puedes cambiar el estilo visual y también es un recurso narrativo que no tienes en el texto. La paleta de colores, hasta la forma de la letra te va sirviendo para contar también tu historia, pero quería contar una historia así como yo pensaba un poco como en las viejas películas de Jim Jarmusch, porque siempre me ha gustado el cine de Jim Jarmusch, que eran historias que además al final incluso la anécdota era muy sencilla. Es una niña que un día se da cuenta que no quiere ser como sus compañeritas, puede ser hasta trivial, pero lo quería contar de esta manera que solo se puede contar desde los cómics. Y ahora lo he vuelto casi un apostolado. He decidido utilizar esta forma de contar historias, de combinar palabras e imágenes para contar historias que no se suelen contar desde la historieta, con un sentido profundamente humano. Yo creo que es una herramienta narrativa poderosísima, con una capacidad de generar literatura que no se está explotando como en su potencial. Lo es, y fíjense, otra vez equiparando con la música, ese momento en que uno está en una tocada donde hay miles de personas y de repente, bueno, en mi caso era Peter Murphy, no sé quién habrá sido para ustedes, pero que de repente voltea y parece que te está mirando solo a ti a los ojos. Ay, hasta se me hace el nudo en la garganta. Y el resto de la gente se te desaparece porque son tú y tu artista favorito. Bueno, eso también pasa de repente aquí. El primer momento en que me pasó es cuando en una recámara está el póster de Brasil. Ajá. Y yo así dije, ay, es mi película. Y luego decía, y es mi banda, y es mi libro, y me estabas hablando a mí. Y yo creo que cada lector va a encontrar esos guiños, los que vivieron esta época y los que no van a encontrar cosas que les pueden llamar la atención. Decir, bueno, ¿y quién era ese tal Kurt Cobain? Vamos a ver qué estaba haciendo. O a ver eso del punk, ¿a qué suena? Porque no es Green Day, ¿no? Es otro punk. Entonces... Jesus and Mary Chain, sí, que no era mi banda, pero me pareció que tenía mucha potencia. No era mi banda pero favorita. Es la banda de una amiga nuestra, de Karen Chasek. Sí, entonces también, o sea, vas reconociendo ahí a tus amistades y es bien bonito, ¿no? Entonces,
yo creo que esta mezcla entre contar una historia de un adolescente y meterte a la forma de pensar del adolescente, que además lo haces muy bien. Hay unas páginas, es que yo soy bien mala para esto y siempre acabo spoilereándole a la gente, entonces estoy haciendo mi mejor esfuerzo para no hacerlo. Pero creo que si les digo que hay unas páginas que son el diario de María, no les estoy vendiendo nada de la trama, y la letra es tuya. Sí. Es la letra de una niña adolescente escribiendo su diario y realmente da la impresión de que te diste el clavado en la forma de pensar y de sentir, porque a veces hay autores que se supone que están haciendo hablar a un personaje adolescente y pues nada más chavorruquean horrible y peor a veces cuando es un hombre tratando de hacer un personaje femenino o una mujer tratando de hacer un personaje masculino sin comprometerse, que te das cuenta que está hablando desde sus prejuicios de lo que cree que es el otro, y aquí no pasa eso. Entonces tenemos una adolescente muy bien lograda y ahorita quiero que nos platiques tu proceso para hacer a María, y tenemos también ese amor por una época, y entonces es un libro como crepuscular, pero al mismo tiempo tiene lazos ni siquiera al presente, al futuro. Ajá, ¿no? sí, claro. Tiene su ladito como de ciencia ficción íntima, futurismo íntimo, diría yo, ¿no? Y que te deja muy buen sabor de boca cuando ves qué pasa después, ¿no? Sí, bueno, tampoco sin echar a perder nada, es que la historia empieza en 1990 y acaba en 2018, porque es el bicentenario de Frankenstein, ¿no? Y ahí está, todo cierra como todo el círculo. Pues yo digo siempre que la mitad de mi trabajo es tener ojos y oídos muy abiertos para ver, para robarte cómo habla la gente, cómo piensa, cómo capturar a tus personajes. Ya desde mis novelas policíacas, que son personajes femeninos, las dos protagonistas, me he puesto este reto de cómo crear personajes femeninos sólidos. Bueno, primero siendo hombre, además, hasta donde tengo entendido, siendo heterosexual, y que sean creíbles, pues. O sea, yo no quería hacer no quería ser un travesti, y digo travesti, no quería ser un hombre vestido de mujer, sino quería que tú lo leyeras, y bueno, me siento muy honrado que me lo digas, sobre todo después de haber leído tu última novela, que el personaje femenino es sólido, y sí, efectivamente hay una parte de un diario, que además es la parte que más trabajo me costó. Son como 20 páginas, que María va contando parte de la historia. A mí es algo que me gusta mucho, que me he traído de la novela escrita, que es que me parece muy aburrido una narración lineal, de un narrador omnisciente, me parece como. Entonces he querido como esto de varias voces narrativas que cuentan en distintos niveles la misma historia. Y entonces hay una parte donde María escribe desde la más profunda intimidad su diario de adolescente, diario que además seguramente va a acabar, no lo digo, pero son páginas que van a acabar destruidas, como todos los diarios. Bueno, creo que tú conservas tus diarios, Gaby, mi pareja también, son que conservan sus diarios, pero yo destruí mis diarios de adolescente, por ejemplo, en un arrebato también adolescente. Pero quería, o sea, contar la historia desde incluso visualmente. O sea, me costó mucho trabajo porque tuve que hacer la famosa letra de bolitas de niña de secundaria, y estaba así letra por letra dibujándola. Solo hay una parte que la tipografía es digital, que es la parte del año 2018, pero todo lo demás, además también yo hice la rotulación. Sí, lo voy a decir, me da mucho orgullo decir que excepto el diseño y formación que lo hizo mi amiga Verónica Monsiváis, yo hice todo lo que ven ahí. O sea, no tuve ninguna asistencia. Normalmente los historietistas tienen algún asistente. Yo trabajé mucho tiempo con coloristas, pero aquí me tomé la decisión de hacerlo todo yo, y bueno, ya al final no dormía, ¿no? Los últimos 2 meses no dormía, pero yo quedé muy contento, y esa en especial me gusta mucho, la parte del diario, ¿no? Porque además vienen los dibujos de María. Había una primera versión que María dibujaba igual que yo, y cuando lo veía dije, no, pues es que no, una niña de 13 años tiene que dibujar totalmente distinto, y también hubo que ponerse a estudiar cómo dibuja una niña de 13 años.
Y además, una niña de 13 años, talentosa, pero todavía sin lo que te da la experiencia. Sin la formación. Está... Y luego ves sus dibujos de adulto. Y esta parte, cuando ella ilustra Frankenstein, que igual insisto que no hay spoiler, pero esto es muy diferente a cómo dibujo yo también. O sea, ahí me planteé cómo dibujaría yo si fuera mujer. Es que te desdoblas como 15 veces para hacer una novela gráfica. Entonces te causó un montón de reflexiones y de puntos de vista, ¿no? Sí, te obliga además, en este caso en concreto, ¿sabes qué? Pues a ser extremadamente empático. Porque además, aunque hay un antagonista, tampoco es que haya buenos ni malos. En general mis libros no son maniqueístas, ¿no? A mí me parece que la gente toma las decisiones en sus circunstancias, a veces equivocadas y a veces acertadas, pero yo no creo que en el mundo haya gente monstruosa. Yo creo que son muy pocos. Yo cuando estaba saliendo el libro fue el asesinato de Valeria en Ciudad Neza, y a mí me movió mucho eso, por ejemplo, o sea, hablar de este tipo, o sea, en un momento, en un país, en un mundo donde asesinan a una niña de esa manera, ¿cuál es el sentido de escribir de estas cosas? Y de repente pensaba, pues eso, hablar de la empatía. Este es un libro sobre la tolerancia a la diversidad, y creo que, bueno, quisiera que como contribuir a eso, ¿no? Promover que seamos empáticos. O sea, al construir a los personajes tienes que ser empático. Espero que al leerlos te lo promueva, ¿no? Bueno, eso es bien importante. En un país como el que estamos viviendo ahorita, es muy fácil que se anestesie uno ante el horror cotidiano. Es hasta una forma de supervivencia, ¿no? Y se endurezca uno. Y necesitamos estos puentes, estas muestras, justo estos ejercicios de empatía. Y yo creo que otra cosa que pasa mucho aquí es que asumimos que los adolescentes no se dan cuenta de lo que pasa en el mundo, y mucha gente se apresura mucho en juzgarlos como vanos o superficiales o, claro, todo lo tienen facilísimo porque tienen internet, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos, y en particular esta novela gráfica, a mí me pareció que contribuye mucho a tender puentes, porque supongo que un papá... es que ya hay gente de mi edad que tiene hijos adolescentes. Hay gente de mi edad que tiene nietos. Sí, de repente... Yo tengo una bebé de 1 año. Pero pues está chiquita. A mí, de repente, mis amigas de la secundaria ya tienen hijos de 20 años. Es que yo era muy chiquita cuando estuve en la secundaria. Yo porque si lees el libro te darás cuenta, yo era muy teto. Y tuve novia hasta los 27 años. Ahorita vamos a llegar a dónde está Bef escondido. Es una especie de dónde está Wally ahí. Sí. Se van a encontrar a Bef y van a decir, mira, aquí anda. Bueno, me pasó algo muy loco. A mí me parece que es muy evidente porque hay un personaje que... Todos los personajes están basados en gente que conozco y tienen con una sola excepción que me parecía muy controversial, porque ahora es una chica con pareja, etcétera. Solo le cambia el nombre a un solo personaje, pero todos tienen la cara de la persona en la que están basados y su nombre. O sea, yo tuve una maestra Meche tan... Ay, espero que no se haya mojado nadie. Uy, ¿todos están bien? Bueno. Anda traicionera esta carpa, cuidado. Bueno, señora, ¿está bien? ¿No se mojó? ¿Está bien? Bueno. Bueno, pues... la maestra Meche. No, y lo que le dice la maestra Meche me lo dijo... Lo que la maestra Meche le dice a María me lo dijo a mí la maestra Meche en 3º de primaria. Así, verbatim. Entonces, bueno, todos, absolutamente todos tienen su nombre y su cara. Entonces aparece un personaje que soy yo, pero fui con unos youtubers y nadie me lo preguntó. Una chica me dijo, oye, de todos los personajes dices qué pasa, excepto de uno, de ¿no? ¿Por qué? Y yo me quedé así, también parecía muy obvio. Le dije, lee Uncle Bill y vas a ver qué fue de ese personaje. Qué bonito. Sí van a encontrarse ahí a Bef asomado. Y sí, a mí también me pareció, dije, mira, ahí está. Oye, pero les pones la cara
los nombres, alguna frase o algo de la personalidad, pero no es que les haya pasado a esas personas la historia. El amor platónico de María, bueno, María está basada a su cara y es mi hija mayor, ¿no? Sí. Y del que se enamora le puse el nombre de mi hermano y se ve como se veía mi hermano a los 17 años, pero no, o sea, al final los personajes se convertían en otra cosa, o sea, eran como puntos de partida pero ya este lugar común, ¿no? De que los personajes cobran vida, en realidad lo que pasa es que creo que la historia tiene una coherencia, te requiere una coherencia que tú le vas dando y por eso te va llevando por ahí, ¿no? Entonces no, al final fueron personajes muy diferentes de los que, de las personas en las que estaban basadas, excepto la maestra Meche. Ay, lean a la maestra Meche, les va a encantar. Bueno, también, déjenme verla ahora, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario para Bev, pues hay que aprovechar porque está ahorita, entonces nada más levantan la manita y hablan fuerte. Ay, luego. Sí. A ver, ¿te paso el micrófono? No, le pasamos mira. Bueno. Es que he escuchado entrevistas, sobre todo en podcast, con Fernanda Tapia, y hablabas mucho acerca de uno del Instante Amarillo, que ya más o menos lo explicaste, pero me gustaría que ahondaras un poco más, y sobre todo la anécdota de Manu Chao, y la otra es como que el libro trae un soundtrack, ¿no? Como que hablaras un poco de la música, cómo fue que le elegiste para esa novela. Bueno, yo tuve un par de instantes amarillos, pero uno de ellos fue, yo trabajaba como digamos el destino lógico de prácticamente todos los diseñadores gráficos de mi generación era trabajar en una agencia de publicidad. Y entonces yo trabajaba además en aquel momento, no sé ahora porque estoy muy desconectado, pero hace 20 años, pero era la agencia de publicidad más grande del mundo, que era McCann Erickson, que era una agencia global. Yo llevaba Hewlett Packard y Marinela y al lado llevaban Coca-Cola, o sea, era una cosa monstruosa y espantosa, ¿no? Yo además me educaron hippies comunistas, mis papás, mamá hippie, papá comunista, entonces nunca encajé en ese modelo. Y fue debe haber sido como mayo del 99, por ahí, no, se me va un poco la fecha. Manu Chao vino a tocar al Zócalo de la Ciudad de México y entonces a los publicistas pues les excita quedarse en la oficina hasta las 11 de la noche aunque no estén haciendo nada para que los vean. Bueno, así es el mundo corporativo. Y entonces le dije a mi jefe, me voy a ir temprano porque voy a ir a ver a Manu Chao al Zócalo. Pone una cara así no, pues prefería que no fueras. Y total que me escapé, fui con mi hermano, con mis amigos y iba con Brenda Lozano, otra amiga escritora que era muy jovencita. Y entre otros, ¿no? Y Pepe Rojo, en fin, varios amigos. Y entonces empieza a tocar Manu Chao y yo me metí al slam, ¿no? Porque es lo único que sé bailar. Y yo me acuerdo que para mí fue una revelación, porque yo venía pensando, es que yo no sé si mi lugar está aquí, ¿no? En el mosh pit, pero sé que no está haciendo estupideces para Coca-Cola, para Marinela o lo que fuera, ¿no? Y entonces al día siguiente llegué y mi jefe, el Pollito Ramírez, me habla a su oficina y dice, oye, me quería regañar, es que no llegaste. Y fue de esos momentos así gloriosos para mí que le dije, renuncio, no quiero volver y no he vuelto a hacer publicidad, han pasado casi 20 años y nunca volví a hacer publicidad. Las 2 o 3 veces que me buscaron para proyectos de publicidad fracasaron rotundamente. Y del soundtrack del libro, creo que de las cosas que más me apasionan está la música y hay no sé si no es como explícito, pero se infiere pues que están oyendo música todo el tiempo. Se habla, a mí pocas cosas me alienaron más de adolescente que la música de Timbiriche, que siempre me pareció detestable, justo porque, o sea, mi papá era tan comunista que no oíamos a los Beatles porque eran imperialistas, ¿no? O sea, oíamos a Tegua y a Oscar Chávez y ¿no? Bueno, mi papá estaría orgulloso de ese aplauso. Y entonces esta música no me decía nada, ¿no? Entonces sí habla ahí
se hacen referencias a los Sex Pistols, a los Butthole Surfers, incluso aparecen, ¿no?, carteles de Café Tacuba, ¿no?, que está empezando en ese momento. Café Tacuba tiene un año tocando en ese momento, a los Ramones, y bueno, concretamente en un lugar muy especial, Siouxsie and the Banshees, los Cramps no. Y se me fue Jesus and Mary Chain, ¿no? O sea, como el momento, creo, uno de los momentos climáticos de la novela está sonando en el cómic, están oyendo, Mary Shelley está escuchando Jesus and Mary Chain. Que también es algo que no quisiera como dejar pasar. Considero que es una novela de realismo mágico. Sí, claro. Porque todas estas cosas no son una alucinación, están sucediendo. O sea, parece el monstruo Frankenstein, María abuela. Sí, tiene este asunto fantástico. Yo no quería decir esa parte, pero sí, tanto Mary Shelley como el monstruo, juegan su papel muy importante, ¿no? Y es una realidad, pues, no es una alucinación. No sé si... Fíjate, un instante quise ponerme en plan de interpretar a quién representaría Frankenstein, ¿no? Si sería... Y dije, no, es el monstruo. Es el monstruo. Está ahí, tal cual. No es que simbolice la juventud perdida o a un primer novio o algo así. Nada que ver. No, además, en la novela original... El plan de él es que el doctor le construya una mujer artificial para irse a vivir a Sudamérica, así literal dice Sudamérica. Entonces, bueno, pues ya estando por aquí, seguramente andaría por aquí muy tranquilo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Porque, pues digo, nosotros podemos seguir con muchísimo gusto comentando. Bueno, si tienen alguna, nos hacen señitas, y entonces mejor, mientras tanto te pregunto yo acerca de tu experimentación con el dibujo, porque sí hay páginas que son, como decías, la paleta muy distinta, el trazo muy distinto también, todo lo tenías planeado, iba saliendo, ¿cómo funciona? No, lo que hago es una planeación general, muy, muy general, una escaleta gráfica, o sea, hago una gráfica de como un mapa visual de qué es lo que va a pasar, y luego voy por capítulos, ya sea en digital o en métodos tradicionales. Tú primero tienes que trazar a lápiz, en un lápiz digital o en un lápiz con un lápiz tradicional. Entonces, como voy por capítulos, primero hago el trazo a lápiz completito, porque eso es como, digamos, como planear la secuencia. Y ya que está el trazo a lápiz y que estoy contento, le pongo los diálogos, esos ya listos, o sea, ya es la rotulación final. Y luego hago el entintado o el dibujo fino, y al final coloreo. Entonces, que es una cosa pues casi artesanal. Lo que pasa es que ahora se hace digital todo. Todo el color, por ejemplo, es digital. Prácticamente los cómics de Marvel y estos todos tienen la rotulación de manera digital. Yo hice muchas de estas cosas todavía a mano, y esto me va permitiendo, como voy por capítulos, puedo elegir qué tono va a tener cada capítulo, qué tono, no solo narrativo, sino también visual. Entonces hay una parte donde se habla de cómo se escribió Frankenstein en la Villa Diodati, cuando están Polidori, Percy Shelley y Lord Byron, que ya después me di cuenta que había olvidado a la Claremont, pero bueno, en fin, ¿para qué no es famosa, no? Y entonces, cuando estoy haciendo eso, por ejemplo, todo ese capítulo está dibujado en un papel japonés de arroz con el que se hacen las acuarelas chinas, que como no tiene el mismo control de línea, da una sensación como onírica, medio de pesadilla, ¿no? Todas las partes de cuando María es adolescente están dibujadas con lápiz y con un pincel, así no puede haber herramienta más tradicional, y entonces le da como un cierto espíritu, pero la parte en la que ya es adulto la hice 100% en un ámbito digital, que además todo está en rojos y azules y nunca aparece el color negro,
como marcando una distancia del cómic, de la tinta tradicional, en fin. Entonces la parte del diario está hecha es digital, pero está emulando los lápices estos Prismacolor o los lápices de colores. Entonces cada capítulo, según el requerimiento narrativo, tenía un discurso visual diferente que también me permitía como abonar a la narración. Y cambia el ritmo muchísimo. Sí, también. sí, claro. Oye, entonces, ¿cuánto quedamos que tardaste? ¿2 años? Año y medio. ¿Año y medio? Pero en Uncle Bill me tardé 5 años, así que fue rápida, ¿no? No, te iba a decir que para todo ese trabajo que nos estás comentando ahorita, que además hiciste como tú solito, un trabajo muy personal, pues fue rapidísimo. ¿Hiciste otra cosa en este año y medio? Sí, escribí la 4ª novela de la serie policíaca. Hice un libro para niños en medio que también está aquí a la venta, el de Del 1 al 10 y al revés, que es ese libro, o sea, digamos, ya lo tenía como empezado, entonces lo terminé, lo había mandado al concurso del Fondo de Cultura Económica y no se quedó, Del 1 al 10 y al revés, que es un libro, es para niños chiquitos, que son coplas para... Este es para niños mucho más chiquitos. Yo se lo había hecho a mi hija María, que María tiene ahora 8 años. Y entonces es un libro que a través de versitos esta cosa del nonsense, que es más común en inglés que en español, ¿no? Del versito absurdo, y entonces va de 1, 2, 3, 4, 5, y llega al 10 y se regresa. Entonces lo tenía empezado, pero justo haciendo esto, pues lo terminé, salieron más o menos al mismo tiempo, y bueno, pues tuve una bebé chiquita, ¿no? Oye, ¿y duermes alguna vez? Sí, a veces. Lo que no es que no veo televisión. Ayer tenía una plática justo con Gaby de si hay que ver Game of Thrones o no. Todo el mundo dice que hay que ver Game of Thrones. Yo no la he visto. Yo no veo televisión, es que nunca, o sea, lo único que he visto en 20 años es Breaking Bad, y porque me estuvieron chingui. Es que tienes que ver Breaking Bad porque se parece a tus novelas y la verdad es que me aburrió un poco en medio, pero es lo único que... O sea, no vi Doctor House, nunca había visto Lost, no he visto un solo minuto de Mad Men. No se me da la tele. Pues es rarito, pero ya sabíamos, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Sí. Me da curiosidad saber cómo intercalas tu tiempo como novelista policíaco con el trabajo de dibujante ilustrador, porque a veces siento cuando estaba leyendo las novelas, por ejemplo la de Hielo, y decía que está muy bien escrito, está muy bien hecho, y luego veía, tenía ahí de alguno de tus trabajos como ilustrador, y yo decía, ¿sí es el mismo BEF o es diferente? Porque son dos mundos completamente diferentes. Entonces yo decía, ¿se tiene que concentrar para hacer esto nada más? ¿Para ver los personajes que hay aquí en la novela policíaca? O no sé si a veces para distraerte o para quitarte de ese mundo pasabas al otro. ¿O cómo trabajas? No, me desconecto totalmente de uno. O sea, no puedo hacer... Hay gente... Paco Taibo es el caso, ¿no? Que muy conocido, que está escribiendo 8 libros al mismo tiempo. Yo no puedo hacer eso, y si son escritos, me concentro totalmente en estar con la palabra. La palabra y la imagen son nuestras dos herramientas de comunicación más poderosas. Y hay lugares a donde no llega la imagen y la palabra sí, y al revés. Cuando las combinas, que en forma de cómics, yo siento que más que sumar, multiplican. Pero a mí lo que me sucede es que no puedo estar pensando en términos visuales muy complejos si estoy escribiendo, y si estoy dibujando no puedo pensar en palabras. Yo dibujo diario, eso sí, o sea, esté donde esté y esté en lo que metido en el proyecto que ande, yo por lo menos hago un dibujo diario. Es una disciplina. ¿Una viñeta o haces una página? No, traigo un cuaderno blanco siempre y plumas. Y diario por lo menos hago, aunque sea una cara de la rana René, algo, ¿no? Es una disciplina que tengo digo, muy raros días, hay días, 3 días al año no dibujo nada, ¿no? En Año Nuevo, que estoy desvelado de haber recibido el Año Nuevo, no dibujo, ¿no? Pero en general todos los días hago aunque sea un dibujito. Pero si estoy escribiendo una novela, estoy muy concentrado, como si son formas
totalmente distintos, son esquemas. ¿Y alguna muy vez has distintos. pensado, por ejemplo, una vez platicando con Gis, decía de que a veces ya le parecía muy divertida las carpetas, las hojas que él hacía en su cuaderno, y ahí había material para seleccionar, para imprimirlo por sí mismo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sí, de hecho estoy preparando un libro con mis bocetos de... Pues es que son 40 años de... O sea, hace poco tengo una exposición ahora itinerante de mis cuadernos de dibujo. Y la más antigua es del 78 o 76 creo. Que mi mamá guardó un cuaderno de cuando... O sea, a mí mi juguete favorito era un cuaderno para estar dibujando. Y entonces tengo 70 libretas desde que tenía 4 años hasta ahora, ¿no? Y entonces... Sí, estoy preparando un libro, pero va un poco lento. Pero sí. No, pues sí se vale mucho la pena ese libro. Pues espero que sí. Espero que sí. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, gracias. No sé si alguien más, se nos acaba el tiempo. Y además ya está aquí Gerardo Porcayo, que va a presentar Sí, pero su todavía novela. tenemos 10 minutitos, así que... Sí. Voy a exprimirme, como decía Wandy Warhol, mis 15 minutos de fama. Sí, no, bueno, ya nos quedan nada más 10, pero no sé si hay alguien más. Pregunta extraña, pero yo soy fan de tuyo. Digo, tu Gracias. fan, he leído todas las novelas gráficas excepto esta. Si tuvieras que ponerlas en orden de preferencia, yo sé que a ningún autor le gusta hablar de eso, pero ¿cuál sientes que es tu mejor novela gráfica y por qué? Hasta ahorita, ¿no? Pues la que estoy haciendo, la que sigue, ¿no? Sabes que ahora estoy haciendo una novela. Mi hija mayor está en el espectro autista. O sea, María tiene autismo. Entonces estoy haciendo, no es propiamente novela, es un testimonio en forma de cómic sobre el momento en que como papá te dan el diagnóstico, que es muy duro, ¿no? Es el momento más duro de mi vida. Entonces quiero pensar que esa va a ser mejor que las otras 8. Pero no sé. O sea, es que es muy difícil, es como ¿cuál de tus dedos quieres más, no? O sea, hay dos que no me gustan porque las hice en colaboración con alguien que después me peleé, ¿no? Pero, o sea, la que hice con Juan Villoro me encanta, la de la calavera de cristal. Uncle Bill fue así como mi tour de force. Y este es como muy entrañable, pero no las podría poner en un orden, ¿no? Las tengo. Y tengo algunas otras, o sea, hice por ejemplo, sí te puedo decir, Los Bandidos de Río Frío no es tan cercana a mi corazón, aunque me gusta mucho, o sea, por la parte visual, fue trabajar con Paco Agenbeck. Luego hice tengo otra que era una novela experimental que se llama Espiral, que fracasó porque era tan experimental que no supieron qué hacer con ella mi editor. Esa me gusta mucho porque fue la primera. Las quiero diferente. Oye, Yo creo que esta es la más humana de todas, eso sí, ¿no? O sea, porque la calavera cristal, por ejemplo, es de mucho humor. La de Burroughs es tiene esta parte como medio de novela policíaca, ¿no? Es yo creo que esta es la más entrañable, por lo menos para mí. Dime. ¿y qué te gustó más, trabajar tú solo o trabajar en tándem? Y si es en tándem, escribiendo o dibujando. Bueno, yo empecé a escribir novela y cuento justo porque como no había, como yo sentía que mi dibujo era muy sencillo y de repente quería contar historias muy complicadas, buscaba otros dibujantes. Nunca ninguno acabó uno solo de mis guiones. Mi experiencia con Juan Villoro fue muy padre porque trabajamos al estilo Marvel. O sea, él me daba como la escaleta, yo hacía la secuencia y él le ponía los diálogos, que era como trabajaban Jack Kirby y Stan Lee. A la mitad como que se desesperó un poco y entonces él me daba los diálogos y yo hacía la secuencia. Pero con él esa fue muy linda. Pero creo que disfruto mucho hacerlo. O sea, tenemos el deseo de regresar otra vez a colaborar Juan y yo, siguiendo con la serie de la calavera de cristal. Se ha complicado mucho por la agenda de los dos, pero fue muy padre. Pues o sea, es con alguien así, me encantaría... Y no sé, ¿sabes qué? O sea, creo que es muy enriquecedor hacer las dos partes. Cuando haces el texto de alguien más, conviertes en imágenes lo que esta persona, que es totalmente distinto a lo que ellos imaginaron. Y cuando, más que hacer guión, pero he hecho varios libros ilustrados con Patricio Beteo, que le doy el texto, o sea, yo soy muy visual, pero no le doy ningún referente, y él, que yo considero que es el mejor ilustrador de este país,
él me devuelve su visión totalmente distinta, lo disfruto mucho. La verdad es que soy un privilegiado, hacer estas dos cosas son un privilegio. Eres un autor anfibio. Sí, sí, sí. Sí, es... Bueno, claro, ya sabes que no falta el venenoso que dice, sí, como escritor es buen dibujante. No, pero... Bueno, la envidia por todos lados. La verdad es que, de veras, aprovechen, compren el libro o los libros si tienen chance, que se los firme Bev, porque además les va a poner un dibujito para ser más particular y no va a cobrar por la firma, No, creo. No, ¿verdad? No, nunca. Y de verdad, papás que tengan niños, yo creo que desde los 10, 11 años ya lo van a disfrutar muchísimo. Quien haya pasado los años 90 como adolescente o como postadolescente, ahorita están otra vez de moda los 90, así que volvieron. si no los vivieron, pero quieren ver cómo era en una fuente fidedigna, ahí está. De verdad es una gran experiencia, que a lo mejor la primera lectura se le echan en media hora, pero les aseguro que van a regresar una y otra vez al libro, porque se queda con uno como lector. Pues... ¿Eh? sí, este es... Y les Sí. gusta a las bebés de 1 año. ¿Qué más pueden pedir? Bev, ¿algo más que quieras decir ya como para que...? Pues creo que me toca firmar libros, ¿verdad, José? ¿Me toca firmar libros? Voy a estar aquí. Muy bien. Pues les agradezco mucho que hayan venido, de verdad, muchas gracias. Quédense a la presentación de Gerardo, que nuestro pionero el primer escritor cyberpunk de Latinoamérica, y que soy súper fan de Gerardo Porcayo. Además, Saluda, Gerardo. que ahí está Gerardo. Yo empecé a escribir ciencia ficción porque leía él empezó a publicar de adolescente y yo lo leí de niño. Así que imagínate, le debo mucho. Bueno, y pues platicamos por acá si se acercan. Raquel, muchas gracias, es un honor Ay, al contrario. que me hayas presentado.